La educación en la época prehistórica. La prehistoria abarca desde los primeros seres humanos, hace 2.5 millones de años, hasta la primera escritura, hace 5.000 millones de años. La educación primitiva se caracterizaba por ser imitativa, donde el sujeto repite lo que ve a su alrededor; doméstica, donde en casa los jóvenes adquieren las costumbres, ideas religiosas y normas de su sociedad; global, donde se aprende lo que se va a utilizar en el presente; y mágica, basada en aprendizaje de la cultura, la religión, los dioses y los mitos. Tradicionalmente la prehistoria se divide en dos grandes áreas culturales: Aridoamérica y Mesoamérica. Aridoamérica se refiere a las primeras civilizaciones nómadas y seminómadas. En este tiempo, la educación se daba a través de la vía oral mediante cuentos, leyendas, ritos y canciones donde se fomentaba la cultura. La experiencia, la imitación, la observación y la instrucción que impartían ancianos, líderes y padres de familia jugaba un papel fundamental como transmisores de conocimientos para garantizar la supervivencia de la comunidad, donde se educaba para la cacería, la agricultura, y conforme crecía la comunidad, los sujetos se podían especializar como sacerdotes, artesanos, comerciantes, constructores y trabajadores. En Mesoamérica, caracterizada por la cultura olmeca, azteca, tolteca, chichimeca y maya, la instrucción de sus creencias, costumbres y conocimientos se da a través de la educación doméstica, y la escuela estaba dividida según el estatus social y género. En la educación no formal se daba un ambiente de amor y obediencia. Los niños eran instruidos por sus padres en la enseñanza de valores y de la cultura. A cierta edad, los varones eran educados por sus padres y las mujeres por sus madres para la enseñanza de actividades características de cada género. En la educación formal, los varones que pertenecían a la nobleza, la escuela los formaba para cuestiones religiosas, sacrificios, arte, cálculo y ciencia. Para los de clase baja eran preparados para la guerra y defender al pueblo. Para las mujeres, la educación se impartía en casa, que instruidas por sus madres realizaban tareas del hogar. Solo las mujeres de la nobleza podían asistir a escuelas para ser sacerdotisas, aprender a tejer. La educación en Grecia. Grecia se divide en tres periodos o épocas. Época arcaica. Es del año 700 a.C. al 490 a.C. Uno de los autores relevantes de esta época es Homero, el cual distingue dos palabras clave, que es el decir y el hacer. La primera significa arte político y la segunda arte militar. Homero, a través de relatos y hechos fantásticos como la Ilíada y la Odisea, aporta a la educación la formación y crecimiento personal de los ciudadanos, enfatizando los valores y principios que las personas deben alcanzar. El papel del educador es adiestrar. Época clásica. Esta se da a partir del año 490 a.C. y hasta el 336 a.C. en el siglo VI. Para los pobres, la educación se basaba en aprender un oficio, y para los ricos se aprende música y equitación, además de que practican la gimnasia y la caza. Se recurre a castigos corporales. Los varones se instruyen primero informalmente aprendiendo a leer, escribir y educación física hasta la pubertad, y en la instrucción formal, la literatura, aritmética, filosofía y la ciencia. La tercera etapa lleva por nombre helenístico, se da en el año 336 a.C. hasta el 31 a.C. Durante este periodo, algunas ciudades-estados establecieron escuelas públicas. Solamente las familias adineradas podían contratar una maestra. Los niños varones aprendían a leer, escribir y citar la literatura, también a contar y tocar un instrumento musical, y a entrenarse como soldados para el servicio militar. Estudiaban no para trabajar, sino para convertirse en buenos ciudadanos. Las niñas también aprendían. Educación en la época prehispánica. La educación estaba dividida por género masculino y femenino, clase noble y plebeyos. Los conocimientos eran transmitidos de generación en generación por medio de códices y escritos. En las escuelas prehispánicas,
Telpochcali se educaba a los jóvenes del pueblo a partir de los 15 años para servir a su comunidad y para la guerra, mientras los nobles que asistían al Calmecac, los vástagos de los Macehuales o Macehualtin, asistían al Telpochcali. La vida en el Telpochcali era dura. Desde la madrugada comenzaban las actividades. El día iniciaba con un helado baño, seguido de una comida frugal y muy controlada. Solían memorizar los cantares con los hechos relevantes de sus mayores y las alabanzas a sus entidades sagradas, además de aprender y ejercitarse en el manejo de las armas, como el atlatl, instrumento utilizado para lanzar flechas, y el mahuatl, la curiosa espada de madera. Los alumnos tenían otras obligaciones, como la de reparar los templos y trabajar las tierras de forma colectiva para su sustento. Los alumnos ociosos o incorrectos eran castigados severamente. En casos de faltas extremadamente irreparables que atentaban contra la población, se penalizaba hasta con la muerte. Si alguno de los alumnos sobresalía por su habilidad y valor en las guerras, se premiaba y rendían honores. Cuando alcanzaban la edad requerida para casarse, finalizaba su instrucción en el Telpochcali. El Cuicacali, casa de cultura amantes de la poesía, en donde ingresaban los niños a la edad de 12 años. Poetas de renombre, músicos y danzantes distinguidos eran los encargados de organizar el Cuicacali, recibían la paga del tlatoani en persona. Existía gran diversidad de profesores, uno componía las obras, otro hacía los arreglos musicales y otro se encargaba de integrar los coros y la coreografía. La función del Cuicacali era transmitir y elaborar una lengua culta. El Calmecac era la escuela para los hijos de los nobles náhuatl. En esta escuela se entrenaba para ser sacerdotes. Educación en Roma, época antigua, hasta el siglo II a.C. La educación de los muchachos se limitaba a la preparación que podía darle su padre, una educación de campesinos basada en el respeto a las costumbres de los antepasados. Se les enseñaba que la familia constituía una auténtica unidad social y religiosa. Hasta los 7 años era la madre la encargada de la educación de los hijos. A partir de esta edad era el padre quien tomaba la responsabilidad de la educación. Enseñaba a su hijo a leer, escribir, usar las armas y cultivar la tierra, la religión, la moral y el conocimiento de la ley. Las niñas siguen bajo la dirección y el cuidado de su madre, que la instruye en el telar y en las labores domésticas. El definitivo perfeccionamiento a su formación lo daba el ejército, en el que se ingresaba a la edad de 16 o 17 años. La fuerza del ejército romano residía en su disciplina. A partir de los siglos III y II a.C., Roma entra en contacto con la cultura griega al conquistar la Magna Grecia. Maestros y retores llegan como esclavos a Roma y se dedican a impartir la docencia en las casas de sus dueños, e incluso abren escuelas una vez obtenida la libertad. Gran número de pedagogos, gramáticos, retóricos y filósofos invaden las calles de Roma y los romanos aceptan sus enseñanzas. La organización del sistema educativo es la siguiente. Enseñanza primaria. Ocupaba a los niños desde los 7 años hasta los 11 o 12. Podía recibirse en casa con profesores particulares, pero la mayoría de los niños y niñas acudía a la escuela de literatur. El niño acudía a la escuela muy temprana, acompañada del paedagogus. Se aprendía a leer, escribir y contar bajo una férrea disciplina. Enseñanza secundaria, impartida por el grammaticus, desde los 11 o 12 años hasta los 16 o 17. Se centraba en el estudio de la retórica gramatical, lectura de autores clásicos griegos y latinos y comentario de los textos leídos. A partir del comentario del texto se enseñaba a los niños geografía, mitología, métrica, física, entre otros. Enseñanza superior. El joven que decide dedicarse a la oratoria y a la actividad pública pasa a la escuela del profesor de retórica. Se ejercitaba en la declamación, en la que se distinguían 2 géneros. Suasoriae, discursos sobre temas históricos, eran monólogos en las que los personajes famosos de la historia valoran el pro y el contra antes de tomar una decisión. Controversiae, discusiones entre 2 escolares que defendían puntos de vista contrarios sobre temas judiciales y muy variados. Educación en la Edad Media en Europa. La fuerte impronta que puso la Iglesia Católica a la educación de la Edad Media es el rasgo más significativo de esta etapa histórica, signada por el oscurantismo, aunque ya a partir del siglo IX resurgió la preocupación por la educación.
En el siglo VIII, tras la invasión musulmana a España, renació allí la vida cultural, especialmente en Córdoba y Toledo. Ahí y en el resto de Europa, el cristianismo siguió impartiendo su enseñanza en los monasterios. A partir del siglo IX se crearon las escuelas monacales. Las lecciones se daban en latín. El objetivo primario era la formación de hombres cultos para la Iglesia, con método memorístico. Sin embargo, además de la formación de religiosos, se establecieron colegios exteriores para el resto de la población, como por ejemplo en Harrow, San Martín de Tours, Cork o Montecassino. Luego surgieron las escuelas catedralicias o episcopales como la de Reims o la de Viena. En la Edad Media es posible reconocer la tarea educativa de Carlomagno. Creó las populares, donde los niños aprendían los rudimentos de la lectoescritura, pues eran pocos los que se hallaban alfabetizados, escuelas superiores y seminarios de música. Carlomagno fundó además la Escuela Palatina en Aquisgrán, para hijos de personas influyentes y futuros funcionarios. Allí, el sistema educativo seguía estando en manos de la Iglesia y comprendía el quadrivium y el trivium. El quadrivium estaba integrado por aritmética, geometría, música y astronomía, mientras que el trivium contaba con gramática, retórica y dialéctica. Eran religiosos tanto quienes las dirigían como quienes enseñaban, pero sus alumnos podían no ser aspirantes a clérigos. Se estableció una calificación numérica de 1 a 10. Alemania e Inglaterra fueron los países que se destacaron bajo la influencia de Carlomagno en materia educativa, bajo los reinados de Otón y Alfredo el Grande. Estas escuelas fueron perdiendo importancia al establecerse los llamados Studium Generale, abiertos a todos, cualquiera que fuera su nacionalidad y con variedad de saberes científicos en su currícula. De allí comenzaban a desarrollarse las universidades, a partir del siglo XII, siendo la primera la de Bolonia, que reconocen como antecedentes las escuelas catedralicias, pero que se manejan con independencia tanto de la autoridad civil como de la religiosa. Educación en la conquista de México. Con la llegada de Hernán Cortés en 1519 dio inicio la época colonial. Las primeras manifestaciones educativas de los conquistadores fueron realizadas por los frailes franciscanos, quienes se limitaron a la evangelización de los indígenas y la enseñanza de algunos oficios y artes. Carlos V ordena que se instalen escuelas de lengua castellana para todos los indios. Es él quien por vez primera se preocupa por el amparo y educación de los niños huérfanos. Fray Pedro de Gande. Este franciscano fundó la primera escuela elemental en el Nuevo Continente, donde se enseñaba la diversidad de letras, a cantar y dominar algunos oficios. La educación de las niñas indias fue obra de Fray Juan de Zumárraga. Funda en Texcoco un colegio para niñas y jóvenes indias. Impartían las nociones de religión, lectura, escritura y labores manuales. En la época se dio la introducción de la imprenta en México en 1532, acontecimiento, como es de suponerse, de notables repercusiones pedagógicas. La educación elemental privada, servida por maestros particulares, retribuidos por la clase media acomodada, pero estos no eran religiosos. La universidad era escolástica, partiendo de la lectura del texto clásico, filosofía y teología. El método escolástico trata de demostrar y enseñar la concordancia de la razón con la fe con un procedimiento silogístico. La universidad vino a conformar y consolidar el perfil de la intelectualidad novohispana con rasgos peculiares e inconfundibles. Se fundó en 1572 el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, donde se impartían 4 cátedras de dramática, retórica, arte y teología. En el siglo XVIII, España se incorpora a las nuevas ideas pedagógicas europeas de John Locke, Juan Luis Vives, Rousseau, entre otros. Así, fue ganando terreno la educación laica y avanzada, la educación superior, donde surgen 3 instituciones que no están bajo el régimen de la Iglesia, como el Colegio de Vizcaínas, dedicado a la educación femenina, aunque conservó parte de la educación religiosa, Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, creado para la honra y protección del arte mexicano, con énfasis en la pintura, el grabado, la escultura y la arquitectura. Escuela de Minería para fomentar